Hola, ¿qué tal? Pues les damos la gran bienvenida a un nuevo episodio o el inicio de un nuevo programa que en este caso se llama El universo de la mente, ¿no? El tema que vamos a ver el día de hoy es el origen del todo. En este caso, bueno, traigo a mi colaborador, y pues un invitado especial, que es Víctor Robles. Él, es psicólogo, es tanatólogo y es criminólogo y tiene como diplomado lo que es psicología ancestral y tanatología, entre otros. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues muy agradecido de estar aquí, de estar con mi compañero, Iván Robles, ¿no? Un poco de su formación es psicología clínica, criminología, diplomado en psicología clínica también, y en tanatología. Y bueno, pues hoy hablaremos de un tema muy peculiar, ¿no? Que es el origen del todo, para empezar con con esta serie de programas de podcast, ¿no? Donde abordaremos temas pues bastante interesantes, ¿no? Sí. Tanto para nuestra comunidad estudiantil como para el público en general, ¿no? Vamos a buscar abordar distintos temas que son pues de mucho interés en la actualidad respecto al tema que nosotros trabajamos, ¿no? Sí. Y bueno, con esto nosotros vamos a empezar con como mencionaba ahorita, primer tema, el origen del todo, ¿no? Sí, más que nada, yo, pues también te comentaba, ¿no? En ese momento, como buscarle el tema, ¿no? El nombre al programa. Así es, Y pues me llamó, bueno, de alguna forma a mí me llamó mucho la atención el universo. Y pues más que nada en nuestra área donde nos desarrollamos, que es la mente, o tratamos de descifrar, ahora sí que la mente del ser humano, pero lo relacionamos con el universo, ¿no? Ya que pues tiene mucha similitud. así es, Y en este caso, bueno, quisiera iniciar como esta parte donde hablamos de cosmogonías, ¿no? así es, Vamos a marcar la parte de la cosmogonía, con la cultura Meshi, que en este caso mi compañero, pues de alguna forma ya tiene, cierta preparación en esa área. Y yo les voy a abordar como la parte, científica de la cosmogonía, como lo veníamos refiriendo, ¿no? Cómo se origina, pues el todo, ¿no? así es. Y bueno, algo que platicábamos hace rato justamente es cómo se origina el todo, ¿no? Y creo que debemos de partir primero en entender qué es una cosmogonía, ¿no? Y bueno, una cosmogonía es entender cómo se creó algo, pues, ¿no? Una explicación de cómo se crea el universo desde cierta perspectiva, desde, no sé, cierta teoría o incluso desde cómo lo veían nuestros abuelos, ¿no? Por llamar a nuestros ancestros, mexicas, ¿no? Mucha gente los conoce como aztecas. Podríamos tal vez referirnos en cierto punto hacia ellos con ese nombre, pues, ¿no? Aunque propiamente, pues ellos eran los aztlanecas, la gente que venía de Aztlán. Cuando llegan aquí a a la cuenca del Valle de México, ya se establece lo que es México Tenochtitlan y entonces tenemos a los mexicas y tenochcas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se origina el todo o cómo se origina el universo, viéndolo desde un Ujú. sentido de la tradición mexicana, pues, ¿no? De la mexica? Todo inicia con un punto, Así ¿no? es. Con un punto que en un principio era Ometeotl, ¿no? La energía dual, la energía divina, porque estaba compuesto de dos partes. Era uno, pero eran dos, ¿no? Y entonces de ahí se empieza a desprender todo lo demás, que bueno, en este sentido, ahorita lo vamos a abordar desde un enfoque ancestral, pero también en un tono científico, pues, ¿no? Sí, es como comentabas, ¿no? Hay muchas, cosmogonías, comentaba la parte de la Así Meshi. es, Si hablamos de la parte como científica, nos dicen que está la gran explosión, ¿no? así es el Big Bang, Exactamente, donde dicen que a través de un punto igual, así de es, luz, ¿no? Donde está la parte del todo, decían que ese punto era donde se acumulaba todo, todo totalmente, y la nada en su alrededor, ¿no? así Y entonces es, hablaban del todo y de la nada, donde hizo esa gran explosión, ¿no? Y fue a esparcir como todo a lo que vendrían siendo los elementos, que pues de la cual estamos conformados nosotros como seres humanos, ¿no? así Yo es, algo revisaba y decíamos, ¿no? En esta parte se esparcen en un momento muy denso, ¿no? Al paso de miles de millones de años esa parte se van expandiendo, por eso dicen que es así en es, expansión, pero hay muchas teorías como comentas, ¿no? La parte dicen, mucho tiempo atrás decían que había otro universo, así ¿no? es, Otro universo donde ese universo llegó como al límite de de expansión, ahora sí que de su duración de vida, ajá, que es la parte dual, ¿no? Vida y muerte. así Llegó a la es, parte del final,
logró la gran expansión, dicen, se volvió a regresar como su origen, Sí, se acumuló el punto y dicen, hubo otra parte, magia, pum, nueva expansión, ¿no? Nueva vida. Y yo lo refiero así porque en la parte científica pues, dicen que esta parte de la explosión, pues sí tuvo como tal un origen, pues, ¿no? El así es. origen que al inicio, pues, había solamente elementos, ¿no? Todavía ni siquiera eran átomos, ¿no? Todavía no estaban compuestos como átomos, ¿no? Los decían. Ahí es la parte que dicen, ¿el átomo qué es? Dicen, no, el átomo está compuesto por la parte de que es un núcleo, ¿no? Y la Así parte es. de sus órbitas. El núcleo, dicen, son los protones y los Los neutrones, ¿no? neutrones. Dice, los protones es una parte positiva, ¿sí? Carga de eléctrica y los neutrones es una carga que no tiene, pues, ¿no? Es neutra. Es sin carga, pues, lo que Así por el es. mismo nombre lo refiere, ¿no? Sí, Y la tercera parte que compone el átomo, que es el electrón, que es una así parte es. negativa, ¿no? Pero dicen, científicamente se ha comprobado que tiene más divisiones, ¿no? Sí, Podemos hablar de gravitones, neutrinos, o la parte más diminuta, que porque decían que estas partes subatómicas eran las más pequeñas, así pero es. dicen que más pequeñas están algo que se llaman los quarks, Los ¿no? quarks. Que es la parte que de alguna manera entrelaza, que se forme un protón, que se forme un neutrón, o si nos vamos ya más viajados, es la que le hacen los gluones, ¿no? Es Los como una gluones. sustancia que junta los quarks Así para dar es. a la parte como la masa. Porque si yo lo refiero así, decíamos, y tú algo bien importante que comentabas hace rato, ¿no? Ometeo, ¿no? Que es Ometeo. uno, pero son dos. Son Son, dos. es energía, Es ¿no? energía. Y si dicen esa parte, hablamos de Einstein o sus teorías de la relatividad, del espacio y del tiempo, ¿no? Hablamos que todo es energía, Todo es pero energía. hablaba que también está la materia. Así es. Pero a lo que hemos abordado o lo que hemos, acuerdo a nuestra área, nos han dicho que esa materia también es energía, Así es. pero simplemente se materializó pues en la partícula, ¿no? Así es en Porque una si lo partícula. hablamos como esta parte que es materia y lo vamos relacionando con nosotros como organismo, decíamos es partícula, cuerpo, Cuerpo. ¿no? Sí. Y si hablamos de lo que es la energía, hablamos de una onda, que en ese caso sería como el pensamiento del ser humano, que no lo Sí. vemos, ¿sí? Sí. Sabemos que está conformado un pensamiento porque nos lleva a tener una conducta, ¿no? Así es. Muchas veces que nos dicen es que pues tú tienes unas conductas, pero antes de una conducta tuviste un pensamiento. Así es. Tuviste un flujo eléctrico que te conllevó a tener este movimiento, ¿no? A externizar, ¿no? Esa parte. Y yo digo, entonces conformamos los átomos, ¿no? Que desde hace muchos miles de millones de años, la verdad no tengo exacto como qué periodo de tiempo, pero dicen que de alguna forma, a partir de ese punto de luz, fue como se comenzó a dar el origen del todo, ¿no? Así es. De hecho, bueno, dentro de la tradición, Ujú. nos manejan varios mitos, ¿no? Y uno que a mí me gusta bastante es el mito de la creación del mundo, que nos explica cómo es que se empieza a crear el todo, el Ujú. universo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, los abuelos todo esto ya lo sabían, y yo creo que es lo impresionante de Sí, todo esto, ¿no? Que ellos ya lo sabían. sí. Y no necesitaban, o bueno, no tenían una explicación tan científica tal vez como ahora, pero ellos ya lo sabían. Y bueno, este mito nos dice que hace millones, miles de millones de años estaba en el Omeyocan, ¿no? Ometeot, ¿no? Ometecutli y Ometecihuat, ¿no? Y entonces empezaron como a ver, ¿no? Que había algo, ¿no? Querían dignificar su presencia, pues, ¿no? Y es entonces cuando empiezan a crear los cuatro Tezcatlipocas, ¿no? Ellos lo refieren así, tomando un poco como de lo que explicas, como para hacer la comparación de cómo este punto hace como su explosión, su Ujú. bang, ¿no? Sí. Su Big Bang o su Gran Bang, ¿no? Ujú. Cómo explota y se empieza a expandir el universo, ¿no? Porque de uno nacieron dos y de dos nacieron cuatro y así sucesivamente se empezaron a dividir, ¿no? Entonces en el Omeyocan se crea primero Ometecutli y Ometecihuat, ¿no? Ujú. Ometecutli, el señor de la energía masculina, ¿no? Omecihuat, la señora de la energía femenina, ¿no? Lo podríamos comparar un poquito con Sí, esta parte del protón y el electrón, tal vez, ¿no? así Porque es es. un sentido positivo, un sentido negativo, Así es. ¿no? Un Entonces, pensar y un un sentir. pensar y un sentir, una parte racional, una parte Así emocional. es. Y bueno, ¿por qué platicamos también todo esto y por qué lo abordamos desde el sentido de la tradición? Ujú. Porque lo que queremos también compartirles o de alguna manera que entiendan
es que hay veces que uno no relaciona como lo macro con lo micro, ¿no? O sea, cómo está el universo conectado con nosotros, cómo nosotros, pues somos parte del universo, ¿no? Sí, Dicen a veces de una manera poética, somos polvos de estrellas, ¿no? así es. Yo creo que sí es así, solamente que estamos o somos seres más complejos, ¿no? Al final Así del es. día, nuestro cuerpo pertenece al universo, que es de donde viene, Así es, exactamente. Algo ¿no? bien importante que tú acabas de decir, nos dicen, somos parte de, Somos parte somos de. parte de un todo, Así ¿no? es, Y algo que estaba viendo bien curioso también la otra vez, dicen, el Sol tiene muchos millones de años, ¿no? así es, Pero decían, el organismo, el cuerpo humano tiene átomos más viejos que el Sol. así Y entonces es, yo lo veo de esta forma, yo digo, pues es asombroso porque entonces estamos compuestos y lo revisaba, ¿no? Originándose el universo, se va expandiendo y así es. decíamos, llega un punto donde se conforman como átomos, Sí, que es esta parte, pues, de la partícula que se alcanza de alguna manera, pues, dijéramos, ver, observar, así pero dices de es, alguna manera muy micro, ¿no? muy Y micro. anteriormente tú decías algo de los abuelos, no tenían como la tecnología o pensamos que no Así tenían la es, tecnología de la actualidad, no tenían aparatos, ¿no? Telescopios a gran escala, a poca escala. Y yo digo, eran grandes astrólogos, porque hay un programa que también me gusta mucho, ya tiene mucho tiempo que no lo veo, que ujú, se llaman astronautas ancestrales, ujú, que en relata cómo está, a partir de las estrellas medían como el espacio, el tiempo, así es, comenzaban, dijéramos, lo podría decir yo así, a predecir lo que iba a pasar muchos años posteriores y grana esto, como tú comentas, de la cultura, ¿no? Que también quisiera que abordaras un poquito, donde ellos lograron hacer lo que es una medición de días, ¿no? De así tiempos, a es, lo que conocemos como la parte del calendario lunar o del que tenemos, ¿no? Que así es es, ya sea por meses, por años, estaciones del año, el calendario, ¿no? Todo eso, pues. Y regresando un poquito al tema y lo que tú comentas, ¿no? Esta parte, yo digo, la mente, ¿no? Como lo mencionábamos así, que es referido, una de las palabras que tiene nuestro programa, no es un explicado, no es un programa que se instala en nuestro organismo. así es, Sin embargo, tenemos algo maravilloso que es el cerebro, ¿no? sí, Y yo lo relaciono el cerebro como con el universo, sí, porque si yo lo refiero de esta manera al universo, en un inicio fue de ese punto. Se fue esparciendo y fue creando de alguna forma a través del tiempo, sí, ¿sí? Se fueron originando como lo que vendrán siendo, bajo lo que son los átomos, esa Marte, se fue conformando los planetas, ¿no? así Se es, fueron conformando los sistemas solares, se así fueron es, conformando las las galaxias, las galaxias, nebulosas, y todo esto que dicen que es una infinidad, porque en la actualidad dicen que científicamente vemos ni siquiera un 10% del universo. así Es lo es, observable y lo no observable, ¿no? Y entonces yo digo, el cerebro, tal cual, en la actualidad lo conocen cómo está conformado, pero no conocen ni la gran, dijéramos, yo lo podría decir así, a lo mejor me equivoco. Yo digo, ni el 10% del cerebro lo conocen cuáles son las funciones, ¿sí? Cuál es la gran capacidad que tiene el cerebro. Sin embargo, yo lo relaciono muchas veces como nos dicen, ¿no? Cuando naces, se mueren 100.000 millones de neuronas porque digo, de acuerdo a ciertos autores dicen es un trauma, ¿no? el esfuerzo de, Sí, y se ¿no? mueren un chingo. Sí, Yo digo, y si yo lo relaciono con el cerebro, sí, antes de interponer la mente, yo digo, es una red neuronal con el cúmulo de muchas conexiones neuronales, ¿no? así es, Y yo lo relaciono con el universo, porque dicen, de acuerdo a otro autor menciona, ahorita no quiero mencionar todos los autores, dicen, el universo está interconectado, ¿no? sí, Porque es como una red neuronal sí, macro, diciendo, no es un cerebro gigante o una gigante, conciencia, a así lo que es, nosotros también vemos como nuestro cerebro, nuestra conciencia, y que nosotros como personas también estamos interconectadas, así es, ¿no? Y entonces, a lo que decíamos, el átomo tiene un campo electromagnético sí, al cual hace que en este caso se pueda combinar o hacer compuestos bioquímicos así con es, otro átomo. En este caso, decíamos, el cuerpo humano, el organismo, dicen, tiene como 60 elementos. Los ujú, principales con los cuales está compuesto, dicen, es el carbono, a lo que yo investigué, hidrógeno, oxígeno y por ahí, y nitrógeno. nitrógeno, Y hay más sodio, fósforo, azufre, sí, pero dicen, son los cuatro principales o seis elementos con los cuales está el 99 compuesto en mi organismo. Yo digo, pero se combina, ¿no? Y así se así dan es, nosotros, pues los compuestos bioquímicos, ¿no? Esa la molécula. así Porque si lo es, llevamos por átomo, lo que sigue es una molécula.
Entonces puede dar que H2O, agua, ¿no? Dos hidrógenos y el oxígeno. Y entonces yo digo, el organismo lleva como una evolución, ¿no? También como Sí, el universo llevó su evolución, el organismo también lleva una evolución. así Y eso es es. lo que también a mí me interesa mucho, Sí, ¿no? es que todo el organismo tiene una evolución. Por eso lo comparaba ahorita como desde lo Ujú. macro para ir a lo micro, Así es, ¿no? Entonces, si nosotros logramos entender el universo, el origen del todo, podríamos llevarnos una explicación de nosotros mismos. así, Es por eso que este primer capítulo va dedicado abordar, a así, eso, ¿no? así. A ese tema en particular. Entonces, de hecho, bueno, ahorita al principio platicábamos algo importante, ¿no? El universo al principio existía un punto y en medio de la nada. Pero Así, hay que distinguir que la nada es justamente eso, es nada, no es vacío, porque dentro del vacío puede caber algo y en la nada no puede caber absolutamente nada más que ese pequeño punto. punto. ¿Por qué existía ese pequeño punto? La neta es que no sabemos, Ujú. ¿no? Existe la teoría que mencionabas hace rato, donde somos el vestigio de un universo más viejo que llegó a su punto de inflarse bastante, que hizo una retroflexión, o sea, se hizo pequeño de Ujú. nuevo y otra vez hizo su Big Bang, ¿no? Entonces, bueno, después de que se crea Ometecutli y Omecíhuatl, se empiezan a crear los cuatro Tezcas, ¿no? Para entender un poquito Sí, el origen del todo. Bueno, ¿qué se crea primero? Yayauqui Tezcatlipoca, ¿no? El espacio. Porque para que nosotros podamos insertar algo en la nada necesitamos espacio. así es. Entonces, primero es Yayauqui Tezcatlipoca, ¿no? El espacio, ¿no? Algo, un lugar donde puede existir algo, ¿no? El vacío, si lo queremos ver en ese sentido. Después se crea Xipetotec, ¿no? En un sentido en donde nosotros lo podemos comparar un poquito con la materia, cuando ya se Ujú. empiezan a crear las otras partículas que ahorita Ok, mencionabas, carbono, nitrógeno, oxígeno, todo eso, pues, sí, ¿no? Porque en un espacio podemos insertar algo, ya tenemos la materia, pero no puede existir solamente la materia así nada más, no, sino seguimos sin tener nada, o sea, tenemos algo que está ocupando un espacio, ¿no? Pero no hay nada, se necesita movimiento, ujú, energía, es cuando entra Huitzilopochtli con su energía, ¿no? La voluntad, el movimiento, los movimientos y es cuando le empieza a dar movimiento a esta materia en este vacío y empiezan a generarse ciclos, pero falta algo importante, Quetzalcóatl, que es la vida. Y ok, es entonces cuando se empieza a generar la vida tal cual nosotros la conocemos en nuestro planeta y bueno, ya desde ahí se empiezan a desprender todas las demás partículas que ahorita mencionabas, ¿no? ¿Por qué mencionamos los cuatro Tescas? Pues para entender un poco cómo se forma el mundo, pero también yo, porque así como se formó el universo con esos cuatro Tezcatlipocas, ¿no? ujú, Que venían desde el Omeyocan, desde el treceavo cielo, ¿no? De eso también estoy compuesto yo. O sea, yo también tengo un Tezcatlipoca, ¿no? También estoy hecho de vacío. Los átomos tienen una parte así vacía, es. ¿no? O sea, para que pueda darse esta conjugación de partículas, hacer moléculas, conformar sistemas, un cuerpo entero, órganos, lo que tú quieras, necesita haber un espacio entre átomos, Tezcatlipoca, ¿no? Ok, Por hacer una mención de él, pues, ¿no? Para que nosotros tengamos una materia necesitamos a Xipetotec y también necesitamos generar cambios, ¿no? Tenemos una materia, tenemos vida y tenemos muerte, ¿no? Al día nosotros estamos perdiendo miles de millones de células porque se está renovando nuestro cuerpo. Eso es Xipetotec, ¿no? También Huitzilopochtli, tenemos energía, somos ujú, seres vitales, tenemos una energía vital, ¿no? En ese sentido. Y Quetzalcóatl tenemos pensamiento, tenemos conciencia, ¿no? Eso es lo que nos distingue de otros seres vivos, ¿no? Que tenemos, o se supone que deberíamos de tener un mayor grado de conciencia, ¿no? Pues de nuestro mundo, ¿no? sí es como tú comentas, tendremos que tener como el entendimiento Así es, de que todo está unificado, ¿no? Que así es. somos, lo menciono así parte del todo porque para que quede como entendible, en realidad somos Sí, todo, ¿no? somos Como tú todo, dices, el universo está en mí, así ¿no? es, Pero le decíamos hace rato, bajo el programa, bajo esta mente que se nos educó, así sí es. ya hubo una división, ¿no? Sí, ya hubo una Y en división. ese, bueno, y en esa cuestión yo digo, ya hubo una división de mi ser, ¿no? De Sí, lo que yo tendría que entender que soy todo, y desde ahí comencé a tener como la parte de como individuo, ¿no? Como sujeto. sí, Pero yo decía esa parte de los átomos, y es bien importante porque decíamos,
Al inicio un átomo, ¿no? Ya se compone, se convierte a la parte de una molécula, Sí, ¿sí? Y al conjunto de varias moléculas hace la formación de una célula, ¿no? La que así tú es. comentabas hace rato que al paso de los días mueren muchas células, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces tendremos que hablar de vida y de muerte y de renovación constantemente, Así ¿sí? es. Transformación. Sí, Yo digo, entonces ya hay un conjunto de células al que al mismo tiempo me dan un tejido, ¿no? Y en esa parte del tejido comenzamos a tener varios componentes del tejido y comenzamos a crear lo que vendrían siendo los órganos, ¿no? sí, Un órgano donde pues tiene igual muchos átomos, sí. ¿sí? Para no ser exacto, pues no sabemos cuántos, pero son miles, Son millones, es un miles de chingo, ¿no? millones, ¿no? Y Sí, entonces ya del órgano se convierte a lo que vendría siendo un aparato, un ¿no? O aparato, un y sistema. sistema, y por Así es, último el organismo como tal, ¿no? así es. Y algo bien importante, ¿no? Dicen, el átomo tiene un chingo de energía, Sí, pero un chingo. sí. La cuestión, si me adelanto un poquito, es que mi programa hace que esa energía, pues, no la aprenda o no la sepa No tenga o no acceso a la tenga ella. a usar, Así ¿no? es. O sea, es como secuestrada, ¿sí? Sí, Entonces, un átomo decía, ¿no? Por la bomba de Hiroshima, dicen, a través de que dividieron un átomo, un átomo. pinche explosión que se hizo, qué Sí, desmadre hizo, ¿no? sí, Yo digo, ahora imagínate, estamos compuestos de miles de millones de átomos. ¿Qué sí. no podremos hacer con chingo de energía? Lo que sea menos explotar. Bueno, eso sí, porque está cabrón, ¿no? Sí, Pero si la hablamos en esta parte, hablamos algo natural en el ser humano, sí, habla de que si así como el universo tuvo cambios, sí. el ser humano también tiene cambios, Debe de tener. ¿no? Y entonces es parte natural. Si hay cambio, decimos, hay caos, va a haber una Caos. crisis, Sí. ¿sí? Ya como lo quieramos llamar, existencial, o una crisis por lo que sea, Pérdida de sentido, vacío, así, lo y que sea. entonces llega la parte de que va a haber un duelo, Un duelo. una renovación. Sí, Entonces tendría que haber el final, pero y va a haber un nuevo inicio, ¿no? Decimos, sí, va a haber un inicio y va a haber pues un final. sí, Pero en este punto yo lo refiero así porque para mí es caótico cuando llego a la punta de un cambio, sí. ¿no? Pero digo, el universo pues no se la hizo de a pedo. No, ¿No? En el universo cuando se comenzaron a crear, tú decías, los planetas, las lunas, los sistemas, y yo digo, en la actualidad sigue cambiando, ¿no? Hay un sí, cambio, sigue, dijéramos, expandiéndose, sí. ¿no? Llega un punto donde decimos que del espacio del tiempo hablabas del vacío, El ¿no? Que vacío hay. Para nuestro programa que se nos dio, el vacío es algo, pues, culero, es algo no malo. nos gusta, Así ¿no? Pero yo es. digo, tiene que estar, Sí, es natural, pero bajo mi programa me dice que no, que no porque debe de decía algo estar. importante, ¿no? Estamos conformados de muchas, como comentábamos, ¿no? Yo digo, hay vacío en mi cuerpo, sí, el pulmón, El pulmón. ¿no? Se tiene que llenar, se tiene que vaciar, Así es. ¿no? Por la parte de que inhalo el oxígeno Así o es. respiro, como le quieran llamar, ¿no? Sí, Los intestinos también se llenan y se vacían, ¿no? sí. Si no se vaciaran, pues estuviéramos rellenos de pura pinche caca, ¿no? Sí, Pero yo digo, igual las venas, sí, pero las venas sí no se deben de vaciar, porque hay cosas que deben de estar llenas y hay cosas que sí. deben de estar vacías y hay Vacías cosas que deben de llenarse y vaciarse, y vaciarse, ¿no? Por así ejemplo, es. la vena, pues si se vacía, pues ya te cargó la chingada. Sí, Ya llegas a la muerte, ¿no? sí. A lo que tu cultura, ¿cómo le dicen? ¿El Mictlán o la muerte? Ajá, el No, no, Mictlán, bueno, la muerte es Miquisli, pero ajá, Miquiscli. ajá. Y yo digo, pues es esa parte, ¿no? Y entonces Ujú, hablamos de lo que vendría siendo de que hay un espacio-tiempo, hay una secuencia, ujú. entonces deberíamos entender que hay un tiempo, Sí, ¿no? Hay un tiempo. Y aquí sí, ya podríamos meter como la parte de las dimensiones sí. y de otras teorías que hablan también del universo, ¿no? Sí, nos podríamos ir muy cabrón, ¿no? Pero bueno, la idea ahorita es que Sí. no nos Que no nos metamos tanto, volvemos. ¿no? Sí, pero ahorita decías algo interesante, ¿no? En crear el mundo, pues, ¿no? Cuando explicaba lo de los Tezcatlipocas, Ujú. lo que quiero que se entienda, pues, es que nosotros, así como los cuatro Tezcatlipocas crearon el universo, también me crean a mí y en todo momento Ujú. están en mí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que decías ese rollo del vacío, sí es verdad, hay vacíos que tienen que estar vacíos, hay vacíos que deben de estar llenos y hay vacíos que se deben vaciar y llenar y así Sí. sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo niego el vacío, ¿no? Algo que es natural en mí, estoy negando mi Tezcatlipoca. Ah, por ejemplo, esto está vacío Ok. y tiene que estar vacío para que nosotros entremos, si no, no entraría este sillón, no Ok. entraría tú, yo, todo lo que está aquí, Así es. ¿no?
y en algún momento también se debe de vaciar. Entonces, si yo niego eso, ¿no? Si yo niego mi vacío, si yo niego que debo de estar vacío, estoy negando mi Tezcatlipoca, mi naturaleza, pero eso viene por un pensamiento, por un programa, ¿no? Que estableció Huexolotl. Huichol. Así se llama el programa, ¿no? Bueno, más adelante tocaremos un poco ese tema y también cómo está establecido con la Coyolxauhqui, ¿no? Que son todos los defectos de carácter, si los queremos ver en ese sentido, y sus detalles particulares, Ok. ¿no? Pero bueno, así es como nosotros pasamos como negándonos una parte, ¿no? ¿Cómo podría negar yo, por ejemplo, mi Xipetotec que niegue los cambios, la renovación? O sea, algo que se está terminando, tiene que empezar otra cosa nueva. Cuando yo niego eso, estoy negando también mi Xipetotec, mi cambio, el que tengo que mantenerme en cambio constante, ¿no? La muerte de algo, el inicio de otra cosa, ¿no? Huitzilopochtli, la energía, ¿no? Cuando la estoy desperdiciando en cosas que no valen la pena, en el programa, ¿no? O sea, la voluntad no está a mi servicio, más bien yo estoy a merced y a servicio de Huexolotl, ¿no? Del programa, de los Sí, defectos de carácter, ¿no? Pero entonces, bueno, en ese sentido, pues, los abuelos ya veían todo eso. Ellos entendían el universo de manera dual. Aquí el problema es que nosotros lo entendemos de una manera unilateral, ujú, siempre queriendo negar una parte de todo. Y bueno, ahorita que yo mencionaba desde dónde viene cada división, porque sí hemos estado manejándolo por divisiones, pero sin apartar de la vista ujú. que todo sigue siendo dos partes, Sí, todo sigue siendo dos. Aquí el problema es que el hombre occidental, pues, ¿no? El hombre moderno ya no lo entiende así. no, O sea, ya lo entiende sí. como algo unilateral. Pero algo importante que acabas de mencionar, porque yo decía, abordando un poquito, no nos queremos todavía meter como en la parte de la explicación de la cosmovisión, de cómo Sí, lo interpretamos, pero algo que marcabas, ¿no? La explicación de cómo se conforma el átomo, cómo se sí, conforma un organismo, cómo se conforma hasta el cerebro, sí, cómo nos explica la parte y la contraparte, ¿no? De así la parte es, dual. Yo digo, cuando en la realidad todo es una sola cosa. así La es, explicación te hace que lo veas como en partes, porque dicen, sí, luego estás muy güey, ¿no? Y pues no lo entiendes. sí, Pero en realidad digo, el átomo no está dividido. ¿no? Científicamente le encontraron como esas partículas, Sí, pero es solo un conjunto, sí, ¿no? Igual el organismo en el cual dijéramos este móvil que en el que nos prestó quién sabe quién, porque si hablamos de las cosmogonías, del origen de, pues, del todo de la vida, yo digo, estaba hablando la parte científica y tú la parte de la cultura meshi. sí, Sin embargo, yo digo, hay otras, pues, cosmogonías, ¿no? así Hay es, una de esas del autor Darwin, donde habla de la evolución del hombre, ¿no? sí, Donde habla para llegar a un ser pensante. así ¿No? es, Pero para esa evolución tuvo que haber pasado por una serie de pasos, ¿no? Una secuencia donde comenzamos con lo que, no sé si creo alguna, en la actualidad creo ya rompieron con ese primer Homo, ¿no? El ujú, Australopithecus, ¿no? ujú, Creo que en la actualidad ya cambió, la verdad tendría que investigar más de esa parte. Y a sí, lo largo de eso fueron evolucionando, ¿no? A llegar al Homo sapiens sapiens, que es sí, el hombro, el ser pensante, ¿no? Decía, de acuerdo a lo que nos dedicamos nosotros, el primer Adán, ¿no? así es, Como la parte de la cultura, si hablamos del catolicismo, ¿no? Que hablan de lo que es Adán, sí, ¿no? Donde el fruto prohibido, del árbol y del paraíso, que es sí, otra cosmogonía que, pues de alguna forma, como sea, también está establecida, ¿no? así O es, la parte, estamos hablando del origen, donde dicen que nosotros somos productos, somos un pinche experimento de unos pinches extraterrestres culeros sí, que estaban, o no tenían nada que hacer, güey, nada que hacer, y que pues llegaron y dijeron, ah, pues vamos a poner a estas dos personas a que generen vida, sí, ¿no? Con otras palabras, sí, sí, pues, sí, pero con es otra otras palabras, cosmogonía, sí, ¿no? sí, 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 y un poco en la mexicanidad, por ejemplo, bueno, porque también hay banda, ¿no? Bien Sí, volada que dice que hasta fuimos monos que nos cruzamos con un hongo y nos lo comimos y ándale. entonces el cerebro no mutó y cosas así, ¿no? Un poquito en la mexicanidad lo podemos comparar con Zipactón y Oxomoco, ¿no? Hablando un poquito como por ejemplo en comparativa de Adán y Eva, porque creo que todas las cosmogonías, aunque si bien tienen como una manera de ver el mundo un poco diferente, sigue siendo una explicación similar, Sí, ¿no? Y sí, entonces en este sentido, Zipactonal, el primer hombre, ¿no? Oxomoco, la primera mujer, los primeros dos en la tierra, ¿no? Entonces ellos siguen representando algo esencial, siguen representando a Ometecíhuatl y a Ometecutli, ok. la parte masculina y La la parte parte femenina. femenina
pero ya explicado en dos hombres, en dos hombres, bueno, sí, en un hombre y en una mujer, Como ¿no? el hombre, ¿cómo dice que se llama? Sipactonal, Simpactona. ajá, Y y la la mujer, mujer, Oshomoko, Oshomoko. Oshomoko. Se impacta su moco en la mujer. Algo así yo Pues no entiendo. lo sé, no lo sé si sea así, ¿no? Pero sí, Pero bueno, ok, fueron los dos primeros que ok, estuvieron aquí, que pisaron el Tlacticpac, ¿no? La ok. tierra. Y entonces, bueno, ellos empezaron a hacer toda esa labor, ¿no? Y entonces, bueno, yo tengo que entender con esto primero que platicamos, Ujú, ¿no? Que nosotros somos átomos, ¿no? sí. O sea, esto es átomos, esto, yo Todo. soy átomos, La tú eres átomos, cámara, la cámara es la átomos, ¿no? pared, Sí, el inmueble donde nos encontramos, ¿no? sí, todo, todo, todo absolutamente es átomos, ¿no? Y desde la cosmovisión, ya metiendo un poquito la cosmovisión, ya no tanto la cosmogonía, mexica, ¿no? O ancestral, yo soy igual a todo y todo es igual a mí. Y eso Ujú. no debería de llenarme de importancia. No es que yo tenga más valor que este sillón o este celular o cualquier otra cosa o que tú, sigo siendo lo mismo, ¿no? Así es. Dice uno de mis autores favoritos, ¿no? Ken Wilber, soy el objeto y soy el observador y también soy el acto de observar. O sea, Mm, soy las tres cosas pasando en el mismo momento, ¿no? En ese mm. mismo instante. Yo no puedo decir, yo nada más soy el observador, ese objeto yo no soy, porque estoy negando una parte de mi Así es. naturaleza. Pero tampoco puedo decir, soy solo el objeto, porque estoy negándome a mí mismo, ¿no? Pero tampoco puedo decir, soy el puro acto de observar, ni soy el objeto, ni soy el observador, porque sigo negando algo que es esencial en el universo y en mí, De manera natural. de manera Pero natural. digo, cuando entra este programa, haz eso. Haz eso. Negar que no soy objeto, que no soy el Sí, observador y lo que se observa. Lo sí, observable, ¿no? Dices. así es. Pero yo De- digo, no, bueno, ya me entiendo, como dice un poquito de la cosmovisión. Decimos, mi programa más a interpretar la vida. sí, ¿No? Mi programa de alguna forma hace que yo tengan que darme una explicación, porque decíamos, referido a lo que hemos estado viendo, ¿no? A partir de esta parte de la cosmogonía, ¿sí? Se da que se tengan que explicar la vida, ¿no? sí, Porque la tenemos que explicar, ¿no? sí, Somos seres, a pesar de que nos dicen que somos seres pensantes, tendremos que ponerle, dijéramos, Adán, como dicen en la cultura, ¿no? Llegó a poner, a clasificar, llegó a sí, ponerle nombres a todos, ¿no? Llegó a ver que en ese caso habían lagos, ríos, que el cielo, que la piedra, que los animales, ¿no? Llegó a ujú, clasificar que era hembra y macho, o ujú, como tú dices, femenino y masculino, ¿no? sí, Pero en ese caso yo me acuerdo, no decían parte de lo que se veía. Al momento de ver eso de Adán y Eva, ¿no? No había como tal un lenguaje establecido, sí, ¿no? no existía. Había como un código lingüístico, ¿no? Pero con Sí, lo cual se comunicaban, pero sin embargo no había como tal un lenguaje, el habla. sí, No algo de lo que nos mencionan que el cerebro tiene esa capacidad, ¿no? El habla, sí, no tiene la capacidad de pensar, ¿sí? Aunque en la actualidad con el programa que tenemos, pues pensamos puras mamadas, nos explica, ¿no? sí, Pero digo, tendría que tener un desarrollo, una sí, evolución. Yo digo, antes dicen, Eva para poder comunicarle a Adán, tenía que como señalarle, ¿no? Podría sí, decir. Y Adán para decirle que no, que estaba bien pinche burra, tenía que salir, nos explica, y sí, agarrar a un burro y decirle que casi casi que era burra, ¿no? sí, Pero yo digo, en ese punto y a lo que voy yo, ¿no? Está Adán y Eva, ¿sí? Y entonces dicen que Eva se surgió, ¿no? Por de un día de que estaba Adán, pues bien pinche aburrido, no tenía ni madres que hacer, y salió, como dicen en la otra cultura, en la parte del catolicismo, creo, ¿no? sí, De una de las costillas de Adán, de Adán. ¿no? Pues porque como Adán estaba un distractor, ¿con qué distraerse? Sí, Y aquí me puedo aventar a un chingo de feminazis encima, ¿no? Pues la mujer es un distractor para el hombre, ¿no? sí, Pero al final es un complemento para la vida, sí, ¿no? Porque si tú hablas de un pensar, lo que muchas veces nos enseña este programa, esta cultura que tenemos hoy en día, es de que el hombre, pues es masculino, pero que no tiene que tener como la parte femenina, así porque si no vas a es, ser putito. así ¿No? Y es. que la mujer tiene que ser femenina totalmente y ya está negando la parte masculina que sí tiene, porque si no se va a volver pinche tortilla o machorra o marena Sí, o como le diga, ¿no? sí, Pero al final tú decías, no, están las dos partes, siguen tenemos estando. energía, ¿no? Sí, Tú decías hace rato lo importante, todo esto que está aquí es materia, ¿no? sí, Pero atrás de todo eso es energía, sí, está hecho, conformado de átomos. Simplemente decíamos algo bien curioso, no se repela. sí, se No, repela. yo quiero pensar que estoy tocando el sillón y no lo estoy tocando.
sí, ¿no? Porque lo están repelando los átomos que yo tengo, ¿no? Hay así un es, campo electromagnético que me impide. sí, Me podría conectar, pero no, tocar, así es, ¿no? Y es es, algo importante porque a través de eso, de la parte de la, como conectamos, es como el universo está conectado. así es, Por eso yo me ponía a pensar hace mucho tiempo, ¿no? Que en la actualidad todavía no termino de entender. Pero digo, ¿cómo chingados que un planeta está ahí y no se cae? No, es sí, como chingar un planeta está ahí y de alguna manera pienso que está en ese mismo sitio cuando la realidad es que no. Cuando la realidad es que mi propio sistema solar está viajando, sí, en la galaxia en la que nos encontramos, así es, ¿no? Que mi propio planeta está orbitando en el sistema en donde nos encontramos. Algo bien chistoso, ¿no? Es como sí, muy difícil de entender porque muchas veces hasta ni yo lo entiendo, sí, ¿no? Yo pienso que está el universo, está la sí, galaxia y que el sistema solar donde nos encontramos está ahí sí, como anclado, sí, así, pero dice no, ese está viajando en movimiento, en la galaxia, pero está viajando al mismo tiempo en el universo. así O es, sea que muchas veces dicen que hay muchas teorías que ya se tiran, que el tiempo, cuando dicen que era relativo, sí, ¿no? Que aquí en Japón el tiempo es el mismo y cambia. cambia, Entonces, si cambia en Japón, pues el tiempo va a cambiar en otro sistema, sí, ¿no? sí, pero además dices algo importante ahorita, ¿no? Nuestro sistema solar está viajando. Todo el universo está viajando, porque el Big Bang hizo eso, que se Ujú. empezara a dar el movimiento con la energía, ¿no? Y a veces nosotros nos quedamos como que un poco con la explicación de la escuela, ¿no? Ah, pues está el sistema solar, ¿no? Y está así, ¿no? Está como planito, ¿no? Y te muestran los planetas, Ajá, sí. cuando realmente está viajando, como si fuera una espiral, Ándale, sí. una espiral, ¿no? De hecho, hay un cantito Messi que dice eso, ¿no? Sube, gira, sube en espiral, algo así, ¿no? Haciendo un poco de referencia a Sí, eso. Y bueno, también a otras cosas, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, los abuelos justamente observaban el universo para poder entenderse a sí mismos, ¿no? De hecho, ellos tenían algo que se llamaba, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero eran espejos de agua. O sea, eran unos cuadros en el piso, una especie de piscinas, pero de muy poca profundidad, no rebasaban el metro, donde les ponían agua cristalina y en las noches salían a observarlo para ver las estrellas ok. y veían los movimientos de... ¿Por qué? Porque a través de eso ellos entendían cómo ellos funcionaban. Ellos empezaron a observar, ¿no?, los puntos en el cielo y empezaron a determinar, por ejemplo, tiempos de cosecha, tiempos para sembrar, para cosechar, para hacer el riego, tiempos para incluso, querían ellos llegar a un punto donde, con esto entra un poquito con la explicación de la cuenta del tiempo, ¿no? Ujú. Del tonalamat, de todo eso, llegaron al punto donde incluso ellos sabían en qué momento procrear a una persona para que naciera en cierto tonal, bajo cierta función que ellos querían que tuviera su hijo. Si querían En que la fuera un sociedad. agricultor, así es, lo procreaban en cierto tiempo para que naciera en cierto día, ¿no? Ok. Y así ellos empezaron a establecerse, ¿no? ¿Por qué explico un poquito cómo estaba establecido esa cultura? También para entender que nosotros ya no estamos regidos bajo esa serie de reglas, por así decirlo, ¿no? Ujú. El pensamiento neurótico que nosotros tenemos ya no va en ese sentido. Nosotros hemos perdido los ciclos, ¿no? Y algo de lo que nos ha hecho, siento yo, perder bastante en ese sentido es justamente la cosmovisión, pero vista desde el lenguaje, ¿no? Dice Freud que el lenguaje es uno de nuestros mayores problemas porque es divisorio, Ujú. ¿no? Divide lo que no tiene que dividir. ¿Tendríamos que dividir las cosas? Tal vez sí, pero para encontrar una explicación de, ¿no? No para Ujú. negar una parte. Como lo que decíamos, ¿no? Explicarme cómo se conforma el organismo, Así el es. átomo, clasificar, ¿no? Algo Sí, bien importante que ahorita que agarro de lo que comentas es decir, este, tal cual a todo esto que hemos comenzado a hablar, tendría que haber una coordinación sí, de las cosas, ¿no? sí, Y es tanto esto que mi educación, dices tú, mi lenguaje que se nos ha dado, sí, este programa que me hace dividir, negar muchas cosas de mí y de sí, la vida, y yo digo muchas veces, y de otro ser humano, sí, sí, hablas de los espejos, ¿no? Que a través sí, del espejo ve el universo. sí. Pero digo, a través de otro ser humano, que es un espejo, pudiera ver cuál es mi verdadera esencia, ¿no? ¿Quién soy yo? Como podría completarme, ¿no? Así es. Y entonces yo digo también esa parte, ¿no? El átomo tiene una coordinación.
como Sí, muchas veces está inestable, puede estar estable. sí, Entonces, por lógica, si estoy compuesto de átomos, va a haber momentos en que voy a estar inestable y va a haber momentos que voy a tener estabilidad. sí, Pero mi programa, mi lenguaje neurótico enfermo, como tú nos dices, hace que muchas veces nomás quiera estar estable, que sí, nomás quiera estar bien, nomás quiera sí, estar a gusto, no nos sí. explican. Pero cuando tienes que vivir estas emociones o estas polaridades que hemos estado negando, para mí es trágico, Sí, es ¿no? trágico porque además el pensamiento del hombre occidental o moderno nos dice, por ejemplo, que nosotros debemos de sentirnos bien todo el tiempo, ¿no? Y yo digo que eso es una pendejada porque sentirnos bien todo el tiempo es negar todo lo demás de lo que estamos hechos. Sí, porque nomás quieres vivir una emoción Sí, y quieres negar un chingo de emociones. así es de las que estamos conformados. Así es. Sí, esta parte que tú comentas es importante porque dices, bueno, si ya vimos cómo esta parte del origen estamos explicando, ¿no? Debe de haber una explicación de la realidad, de la vida, Sí, ¿no? Y para eso se daba la parte de las cosmovisiones, ¿no? Comentabas así hace es, ratito. Digo, de acuerdo a la cosmovisión que se me dio a mí, pues fue una cosmovisión bien pinche fondeada, así ¿no? es. Porque eso hace que tenga un pinche nivel de conciencia bien mísero, ¿no? Bien pinche limítrofe, Sí, bien pequeño, porque entonces esa cosmovisión que me dieron es dicotómica, ¿no? es dicotómica. A negar un chingo de Sí, contrapartes, porque yo, digamos, yo me de acuerdo a esto a lo que yo desde pequeño tenía la idea de cómo era el universo, cómo se creaba, cómo era el origen de la vida, ya sabes, te comes un chingo de cuentos, ¿no? sí, Y si no investigas, bueno, saber cómo investigar o acorde a dónde vas a un lugar que dijéramos, te instruyan, ¿no? Puedes creerte cualquier cosa, cualquier ¿no? cosa. Y entonces yo antes tenía como esa idea, ¿no? De que pero ahora me doy cuenta que puede ser una forma de realidad, ¿no? De los Sí, extraterrestres. Yo lo meto un poquito porque hay un chingo de personas que se dedican a esto de hablar de la parte extraterrestre, ¿no? sí, Pero antes yo pensaba que eran sujetos así, ¿no? De otros mundos, cuando en sí, realidad nos explican eso, que venían, ¿no? A visitarnos. sí, ¿No? Y otra como su cosmovisión, ¿no? Que nos dieron bien fondeados, como digo, un experimento, sí, ¿no? Que nos dieron que no evolucionábamos y tuvieron que traer a un güey para que se chingara una de las, de aquí de la Tierra, para que le diera una mayor capacidad de logro, ¿no? sí, Como cosas así, y lo meto esto porque suena a lo mejor como algo arduo, ¿no? ajá, Pero yo digo, son muchas explicaciones que te dan luego las personas, sí, ¿no? Pero digo, si lo hablamos referido a la parte científica, hay cosas que sí son comprobadas y hay cosas que ya no son comprobadas. así ¿No? es, Como la parte de la cultura que tú comentas, ¿no? sí, Sí hay, como dices, la parte de tanto como historia que sí, puede ser comprobada, ¿no? Que se llevó a cabo de esa forma. sí, ¿no? Y sí, pues mucha gente nos da explicaciones de ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo digo, bueno, igual y sí existen alienígenas y extraterrestres y lo que sea, ¿no? Pero yo digo que pues sí, si nos ven, han de pensar pues que para qué chingados se nos acercan, ¿no? Si tenemos un pinche programa bien fondeado, ¿no? ¿O de qué mamadas están ¿O ¿De qué hablando mamá esos están hablando? güeyes, ¿Qué ¿no? les podría interesar de nosotros, no? Si Sí, estamos perdidos en el amor, si estamos perdidos en negar una parte, todo. si estamos perdidos en no querer que algo finalice, en que no existan cambios, en siempre sentirnos bien, pues qué chingados nos van a querer venir a No, ver, ¿no? Yo creo que a sí. los abuelos, pues igual a lo mejor en su momento, ¿no? Si es que llegasen a existir y los llegaron a visitar, pues yo digo que pudieron haber tenido más interés en ellos, Y ¿no? algo ahorita que me recuerdas, porque ya me estaba volando, dices, los abuelos, dices, de acuerdo a la cosmogonía, Sí, trabajaban la parte dual. trabajaban la ¿No? parte dual, Y sí, tú referías hace rato a algo importante, ¿no? Por lo menos de estar pensando pura chingadera, sí, tenemos un pinche programa no dual, no unilateral. así O es, sea que nomás estamos viendo una parte de las cosas, ¿no? siempre. Y entonces yo digo, yo como persona muchas veces niego un chingo de cosas, ¿no? Sí, Me dijéramos por mi programa, así pero es. yo digo, bueno, ese programa ya está establecido, Sí, ya está dado, digo, entonces mi objetivo es como regresar a las épocas, no irme al pasado, no, sino sí, sí, regresar a sí, las épocas donde ya había una educación, ¿no? sí, Implementada, porque hace rato algo tú importante comentabas, ¿no? De acuerdo a esa cultura, tenían como el año específico donde tendrían que, hasta calculaban donde nacieran estas personas sí, para darles un papel, un rol en su cultura y sí, para que lo forjaran de acuerdo al rol que necesitaban, ¿no? así es. Y entonces yo digo, y aquí pues de acuerdo a lo que yo he estado aprendiendo es de que el ser humano pues no tiene ya nada de eso, de ciclos. Ya no No, hay algo que los regule, que los
coordine, que los conecte o que los adapte a la realidad, si lo Sí, llamamos como vida, sí, ¿no? Y entonces yo digo, hay animales que están más adaptados que uno a la realidad, ¿no? sí, Yo digo, el ejemplo, perro. sí, Perro, aunque ya esté medio domesticado, de alguna forma, aún así todavía es más truche, se conecta a la realidad, sí, porque percibe cosas que nosotros no percibimos. Y sí, hasta tiene ciclos, ¿no? Por ejemplo, el ser sí, humano, y de lo que comentabas que vamos a hablar en la siguiente programación, de ujú, los caracteres de efecto, ¿no? sí, Y donde implementaban que el ser humano, pues, de acuerdo a eso, tendría que usar una necesidad básica, ujú, que es la reproducción, la parte sexual, relacionarme, sí, pero para procrear más vida, sí, ¿no? Para que la especie prevalezca, así ¿no? es. Pero que de acuerdo a este programa, pues ya eso ya no se da. Ya De acuerdo no, a este programa, dices tú, ando negando cosas sí, y entonces nomás quiero pasármela en un punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces si hay momentos para esto, para relacionarme, si hay momentos para, dijéramos, procrear vida, sí. ya eso vale madre, ya no. En cualquier punto, en cualquier hoyo, en cualquier trinchera ando metiendo el aparato reproductor Reproductor masculino. masculino para no procrear vida, sino Sí, para saciar, sí, ¿no? Esa como parte que ya dijimos, ¿no? Ya una necesidad como deformada, un deseo, así es. y ya no se da como la parte natural. Y el Sí, animal, ¿no? El animal tiene ciclos. sí, ¿No dices la perra? sí, No digo perra animal, ¿no? sí, No sí, perra sí. humana, ¿no? Tiene Sí, ciclos y específicamente en un periodo tiene lo que le llaman el celo sí, o entra en brama, ¿no? sí. Y ese es el momento que puede procrear vida. Dice el pana mío, está mala la perra, ¿no? Que así le dicen en Venezuela. Ah, está mal. Yo digo, pues es que de acuerdo a lo que hablamos de la red, tiene que ser así. Tiene que ser así. Pero el humano ya está tan deformado con este programa que ya no es así, Ya no. ¿no? Dijéramos hasta desde lo más diminuto, que son los átomos, ya los tiene bien puteados, Sí, bien deformados, sí, sí, sí. ¿no? Porque decíamos, y algo que recuerdo ahorita nos explicaba, ¿no? Si estamos hechos de lo que es el Sí, universo es una conciencia. es una conciencia. Y si estamos hechos de esos átomos, el átomo tiene conciencia. Sí, Pero cuando se le implementa este programa, limita esa conciencia. sí, O sea que ya tenemos, nos explican, tenemos células adictivas, sí, pero pues entonces también hay un átomo ya tronado, sí, adictivo. Porque entonces cuando yo busco nomás saciar y por negar esa parte y busco ese compensar, entonces estoy dando a entender que mi célula nomás anda en busca alimentando, lo anda alimentando nada la más con eso, enfermedad, ya sea con azúcares, ya sea con amor, ¿no? Ya sea con alguna sustancia, con aceptación, una de las principales, ¿no? una Ya de las metiendo un poquito principales. a esto. Sí, sí, entonces, pues, Ujú. sí, justamente la idea de todo esto, pues, es que logremos como entender, ¿no? Como unificar esta primera explicación de que sí, sí somos polvo de estrellas, ¿no? O sea, sí, sí somos universo, sí estamos hechos del universo, sí somos átomos, sí, estamos formados de todo eso, ¿no? Pero que eso no quiere decir que nosotros estemos en contacto con él. Así es, sí, ¿No? Porque, o algo sea, sí soy importante. polvo de estrellas, pero ¿cómo yo puedo estar en contacto con el universo y cómo yo puedo echar a andar eso cuando me la paso negando una parte? O sea, quiero los beneficios, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, universo, Sí, juega a mi favor, ¿no? sí, Piensa positivo, te van a pasar cosas positivas, ¿no? buenas. Cosas buenas. Si tú lo piensas, lo atraes, ¿no? Pero si yo ando pensando puras chingaderas, No, pues, voy a traer puras chingaderas. mamadas. Si ando negando una parte, obviamente va a aparecer aún así la otra parte. Es que eso es lo que yo quiero que se entienda, pues, ¿no? Sí, Que con el pensamiento de los abuelos ellos decían, bueno, voy a observar el universo, lo macro, para entenderme a mí, lo lo micro. micro. Y en base a eso, yo puedo saber quién soy y a dónde voy. Pero si yo no puedo entender eso, si yo soy el hombre occidental, el hombre moderno, que se la pasa negando una parte, que solo quiere vivir inicios, que solo quiere vivir el amor, que solamente quiere el placer, que solo quiere la felicidad, que solamente quiere las chidas, y niega la otra parte, no quiere decir que vaya a desaparecer, va a aparecer, pero el hombre moderno va a pensar que es presa de las circunstancias Así y no es. va a poder decir, no, sí, yo eché a andar la máquina. Yo también participé para tener ese resultado. Y Así los es. abuelos eran grandes maestros, o sea, ellos Ujú. eran tan sabios que decían, no, tú participas en eso.
haces lo posible porque te pase y no basta con que tú pienses positivo. Así es, ¿no? Eso es importante, como dices, como para ir cerrando el capítulo o el programa. Ujú. Dices tú, ¿no? Sí, somos parte del todo, pero eso no nos indica que ya. Porque luego yo veo personas, ¿no? Que hablan de la espiritualidad, hablan del budismo, taoísmo y muchas culturas que yo digo, de acuerdo a eso, son corrientes que sí te llevan a eso. Sí, ¿No? Pero bajo este programa, ¿no? Yo digo, pues ya lo desvían, sí, ¿no? ya. Ya piensan que levitar es lo más importante. Yo digo, pues ¿de qué sirve levitar si no entiendes que tienes, ¿no? Ciertas contrapartes, el que Así vas a es. tener que vivir un final, el que vas a tener que pasar por una ruptura y todo eso, ¿no? De Sí, nada sirve, si dijera nuestro maestro, ¿no? ¿De qué sirve levitar si estás bien pendejo sí, todavía, ¿no? Un sí, pendejo levitando, ¿no? sí. Digo, para concluir con este programa, aquí con Víctor Robles, yo pues más que nada quisiera como cerrar con esto, ¿no? Este siguiente episodio vamos a ya empezar como a adentrarnos como a la explicación de la cosmovisión, ¿no? Sí. Como a la parte de la interpretación de cómo se va llevando a cabo pues la descripción de la realidad, que ya Ujú. estamos abordando un poquito. Y pues para nada más comentarles que este programa se hizo con fines de pues compartir conocimiento y Sí, con día pues retroalimentarnos, ¿no? así Y que es. pues en el lugar donde nos encontramos, como decimos, que sea pirámide, que es en este caso el inicio del radio, Sí, se acerquen donde tenemos pues distintos, en este caso, pues cursos de desarrollo así personal, es. diplomados, ¿sí? Distintas licenciaturas y que por supuesto también en estas fechas que ya se acerca a fin de año vamos a cerrar con los cursos nocturnos iniciando con el de los maestros que es Así es. el Do Ricardo y el Do Eliezer, que el tema será la terquedad de mi percepción, hablando un poquito de esto, ¿no? De cómo la cosmovisión que se nos entrega es como pues nos hace ser unos aferrados y tercos para poder entender las dos partes, ¿no? Así es. Entonces, pues sí es importante entender esto. Los esperamos en el siguiente programa para hablar, pues vaya la redundancia del siguiente tema, Sí, ¿no? Y pues bueno, con eso concluiremos este programa. Espero que se encuentren bien. Nos vemos el siguiente capítulo. nos vemos.